Ya, la auxiliar, esta la que vamos a hacer es bastante corta y el profesor nos comentó que hiciéramos dentro de lo posible, como resolviéramos ejercicios como de programación lineal entera. Entonces lo que vamos a hacer va a ser considerar estos problemas que son de programación lineal entera. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a resolver problemas de carácter lineal y ahora en vez de trabajar en un poliedro tal cual, vamos a tener ciertas no sé, restricciones. Por ejemplo, no sé, antes trabajamos con un poliedro y ahora simplemente nos van a interesar ciertos puntos del poliedro, así discretos. Van a haber variables x sub i que van a estar en los enteros o x sub i que van a estar en 0,1. ¿Sí? Ese va a ser el tipo de problemas que vamos a resolver y por eso se llama entera, porque pasamos de trabajar con variables continuas a variables enteras y tanto en un ámbito teórico como práctico puede ser muy diferente. ¿Por qué? Porque ya no existen, por ejemplo, en un caso discreto yo no puedo derivar igual a cero. Entonces, cosas como no sé, multiplicadores de Lagrange o esto de derivar igual a cero directamente son cosas que pueden no ser tan útiles. O incluso puede que los puntos extremos no pertenezcan al poliedro porque no son enteros. Entonces hay eh, surgen otras técnicas. Me parece que el profe vio el martes algo que se llama branch and bound, que es ir agregando cortes y resolviendo pequeños problemas, relajando, y uno puede encontrar soluciones a estos problemas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver, bueno, modelar estos dos problemas, que son cortitos, y voy a mostrar cómo se hacen como en un programa. O sea, en PUR lo vamos a hacer. Y eso, no sé si hay alguna duda o comentario antes de empezar. Es corta la auxiliar, entonces si tienen duda, pueden preguntar y no se atrasa nada. Todo súper. Ujú. Ya. Entonces, aquí, ¿qué nos dicen? Primero, este es un problema que, o sea, no es un problema, realmente es algo que está en el apunte, pero como he visto en las clases, hay estos contenidos que se han, no sé si reducido, pero hartos ejemplos y cosas que no se ven. Este es uno que se llama problema de asignación. Entonces nos dicen que supongamos que usted es gerente de algún supermercado que consta de 8 cajas y desea asignar 8 cajeros en estas cajas, de manera que el rendimiento sea lo mejor posible. Modele el problema de optimización y resuelva. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que yo tengo unas personas que son cajeros y, ok, desde uno hasta n, que en este caso es igual a 8, ¿sí? Y tengo la misma cantidad de cajas. ¿Sí? Esto tengo que imaginar que es como un supermercado y quiero decirle a cada cajero, así como, oye, anda la caja tanto, anda la caja tanto, cosas así. Eso es lo que quiero hacer. Y cada uno de los cajeros aparentemente trabaja diferente en cada caja. Como que por alguna razón tal cajero se siente más cómodo en la caja 7 que en la caja 2 porque sea zurdo, porque la silla, computador, no sé qué. Entonces vamos a decir que queremos maximizar el rendimiento y vamos a llamar C sub IJ al rendimiento del iésimo cajero en la jésima caja. ¿Sí? Entonces, este es el rendimiento, yo puedo entenderlo, si queremos como interpretarlo, quizás podría pensar que son la cantidad de productos que paso por minuto, así como productos pasados por minuto. Si es que quisiera dar una interpretación a esto. Entonces, tengo eso. ¿Y qué más? Bueno, en estos problemas que son más o menos asociados a lo que son grafos, que son puntos y que al final yo lo que quiero de alguna forma es dar un cierto sentido de conectividad, o sea, como que quiero indicar una flecha hacia algún nodo de un lado a otro. Es natural definir una variable x y j que me diga si yo utilizo o no utilizo esta lista. ¿Sí? O sea, básicamente me va a indicar, eh, esta va a ser mi variable, que indica
si el iésimo cajero va hacia la j.ª caja. Sí, si hay cualquier duda, cualquier cosa, pueden interrumpir. Y bueno, eso es lo que sucede. Voy a tener mi variable y la voy a definir a partir de cuáles de estas aristas están activas, podría decir. O sea, a quién envío, qué cajero envío a qué caja. Entonces, ya a mí me piden que maximice el rendimiento. Por lo tanto, mi problema, ¿cómo va a ser? Va a ser maximizar, eh, o sea, si yo considero una arista, digamos X y J, si está activa, entonces va a tener asociado un rendimiento C y J. Si no está activa, esto de acá va a ser cero. Entonces lo que hago es sumar sobre todas las posibles combinaciones del asunto. ¿Sí? O sea, voy a obtener esto de 1 hasta 8 en este caso y J1 hasta 8. ¿Sí? De esta forma, ahí, desde 1 hasta 8 y de J hasta 8. De esta forma, entonces, voy a estar sumando eh, todo el rendimiento que me da una cierta configuración. Ahora, el hecho de que un cajero no pueda dividirse y ir a dos cajas y que una caja no pueda ser operado por 20 cajeros, va a ser algo que vamos a poner las restricciones. Eh, pero dentro de lo que tenemos aquí, una cierta configuración de distribución va a tener asociado este rendimiento. Entonces ahora vamos a agregar las restricciones que son las que mencioné, que son que básicamente un cajero no se puede dividir a trabajar en dos cajas y que una caja no puede ser atendido por un múltiple número de cajeros. ¿Eso cómo lo escribimos? Por ejemplo, aquí, si consideramos que de aquí salen estas dos aristas, esta y esta, a mí me interesa ver o imponer que solamente una de ellas está activa. O sea, no pueden estar las dos activas. Y en este caso, voy a estar trabajando con que X y J, cada una de ellas, es una variable binaria. Entonces, pedir que solo una de ellas esté activa o que sea uno es pedir que si las sumo todas, me va a dar uno. Entonces, lo que hago es considerar, en este caso es el 8, digamos que es el késimo cajero. Si yo sumo en J, eso me tiene que dar 1. ¿Sí? O sea, son todas las salidas. Como lo escribo aquí, un cajero solo puede ir a una caja. A una caja. A una caja. Sí, y de forma equivalente, tengo una restricción sobre las cajas de que no pueden ser operadas por más de un cajero. O sea, necesito exactamente un cajero para operarlo. Entonces, si yo considero la késima caja, ¿sí? Como cada caja es la segunda coordenada, me interesa que, como a ver cuál tomo, digamos, el 1, aquí. Sí, me interesa que de las que entren, solamente una esté activa. O sea que si yo sumo todas las aristas, o sea, me va a tener que sumar uno. Entonces sumo todas las que entran acá, lo sumo en i, y eso tiene que ser uno. ¿Sí? Y tanto la primera como la a ver, voy a correr esto un poco para acá. Aquí, aquí, y ahí esto es para todo k de 1 a 8. ¿Por qué para todo k de 1 a 8? Porque estas restricciones se tienen que cumplir para cada cajero y en este otro caso para cada caja. ¿Sí? Y bueno, esas son las restricciones, no hay más, son esas. Entonces el problema se convierte en esto. ¿Sí? Es corto, no sé si hay alguna duda en eso. No, parece que no. Ah, bueno, voy a anotar aquí que la segunda restricción se refiere a que una caja es atendida por un único cajero.
¿sí? Entonces tenemos eso. Luego tenemos el problema. ¿Cómo se ve el problema computacionalmente? Porque aquí me parece que en el enunciado nos dice resuélvalo. Entonces, resolverlo se refiere a computacionalmente. Y cómo lo vamos a hacer. En nuestro caso, en Pulp, no es tan diferente a como lo habíamos trabajado antes, porque solamente al momento de definir la variable, nosotros le decimos si es que queremos que sea binaria, que sea de cualquier tipo. En este caso, por ejemplo, es binaria. Si hubiese sido entera, esta parte de aquí la cambiamos por integer y va a funcionar. Pero bueno, veamos desde el principio. Que lo que hicimos, importamos la librería pool, bueno, NumPy porque siempre es necesario, siempre es bueno tenerlo, y empezamos a, como en los problemas que ya hay anteriormente, que probablemente han visto, definimos una lista de índices. A menos que lo hayan hecho en Excel, quizás no. Entonces definimos la lista de índices con la que vamos a trabajar. En este caso, yo definí un índice llamado I. Ay, es que esta cosa de compartir pantalla. Ahí ya. ¿Qué índices son estos? Si se dan cuenta, yo cuando hago mis restricciones, mis sumas, etcétera, las hago indexadas en algo. Por ejemplo, estas sumas están, yo podría entenderlas, por ejemplo, aquí definí I de 1 a 8. Entonces esta suma yo realmente la podría escribir como J en I en I, de X y J, C y J, ¿sí? Sí, que defino el I de esta manera. Entonces, uno lo que hace en Pulp es definir estos índices con los cuales uno va a definir tanto las variables o las restricciones o la función objetivo, ¿sí? Entonces eso es lo que uno empieza a hacer. Definir la matriz C, que en este caso es la matriz de rendimiento, que la necesito como parte de datos del problema, y aquí yo construí una con números cualquiera, que sea de las dimensiones que corresponden, que tiene que ser de 8 por 8, si es que son 8 cajeros. Defino la variable de pool, así, ¿sí? La indexo en I y J, tanto I como J viven en I, que es desde el 1 hasta el 8. Tengo una variable inferior que es 0, pero en este caso no es necesaria ponerla porque voy a exigir que la variable sea binaria, que es lo que está acá abajo en las restricciones. ¿Sí? Ay, creo que se me pegó el OneNote, de repente se pega, pero eso es. Entonces pongo eso, agregamos las restricciones a problemas, que son justamente las que tenemos acá. Mm, mm, mm. Que son las que tenemos, ahí está, que son las que tenemos aquí, y vamos viendo. Ya, la primera restricción es justamente la que, no, están cambiadas de orden. Voy a poner esta arriba entonces. Ahí, aquí, ahí. Así como para que se haga como la misma onda, ya. Entonces, la primera me dice que para cada acá, de 1 a 8, que es lo que tengo aquí, ahí, que es lo que tengo aquí, voy a tener la restricción de que si sumo todos los que tienen como primer índice acá y los sumo sobre J, me tiene que dar uno, que es básicamente que cada cajero vaya exactamente a una caja y la otra restricción. Bueno, y ponemos las restricciones, printamos el modelo. Y aquí uno puede ver que las variables cuando me las definen en pool, aquí dice que es integer, y yo puedo decir, pero yo dije que era binaria. Pero, ¿cuál es la cosa? Es que me dice, cuando yo le digo que quiero que sea binaria, lo que hace pool es que automáticamente me dice que la variable va a ser entera entre 0 y 1. Y como es entera entre 0 y 1, solamente puede valer o 0 o 1. Entonces, es como su manera de escribir binario esto. Eh, Entonces, resolvemos el problema, que uno le hace aquí modelo 1.sol, y le preguntamos al solver si se pudo resolver el problema, y me dice óptimo. A ver, alguien escribe en el chat. Claro, binario con pasos extra. Sí, es como lo que escribí aquí. Em, bueno, le pregunto si es que lo resolvió, me dice que es el óptimo, entonces, perfecto. Con esta línea de código puedo printearlo y puedo ver, y bueno, son hartas cosas, porque son 8 por 8, son 64 variables, entonces aquí están. Y puedo hacer que printe el valor. O sea, en este caso obtuvimos 111 como el valor óptimo. ¿Qué significa que tengamos valor 111, que es como un número? Bueno, si lo interpretáramos,
de la forma que habíamos definido el rendimiento, como que son los productos pasados por minuto, podría concluir que el- la mejor asignación que puedo realizar va a terminar con que pase 111 productos por minuto. Entonces, eso, ese es el problema. ¿Sí? Entonces, eh, esto obviamente lo vamos a dejar subido, la idea es que puedan verlo. Y que lo ayude. La tarea por lo que vi, no la hemos ojeado tanto con el manera porque como que nos la subieron casi al mismo tiempo que ustedes. Y entiendo que son hartos de modelamiento, entonces quizás les es útil eh, ver todo programa y cosas así. Bueno, no sé si hay alguna duda, porque ese es el problema aún en realidad, modelarlo y meterlo al computador, como algo, no sé, con por qué estas restricciones son así, o si los índices no quedaron muy claros esta parte, quizás puede ser extraña, o alguien que no haya entendido esto de los IES. Eh, no, me parece que no. Si es así, voy a continuar, voy a copiar el otro problema. Este es el problema 2. Digamos. Sí, entonces, ahora voy a... Tengo la más seca. Ya. ¿Qué tenemos entonces? Este problema, este tipo de problema se llama problema del camino más corto. Y va dirigido justamente a eso, va a que yo voy a tener, así como antes acá tenía, como más o menos descrito por grafos, así como por puntos y líneas direccionadas, un problema de asignación. De la misma manera aquí voy a estar trabajando con un problema en el cual puedo recorrer una cierta trayectoria y me interesa recorrerla de la forma más rápida posible o más corta posible. Eh, Esto lo puedo hacer afortunadamente con programación lineal entera, eso lo encuentro bacán. Y bueno, al menos en este caso. Y va a ser lo que vamos a... Entonces, nos dicen, suponga que es el director técnico del Fútbol Club Barcelona y se encuentra en un partido que define el campeón de su liga. El partido ha sido violento y en consecuencia usted cuenta únicamente con 5 jugadores. Debido a esto, desea encontrar la secuencia de pases más corta en tiempo desde el arquero hasta el delantero. ¿Sí? O sea, quiero llegar de una parte a otra, que se supone meterá el gol. Suponiendo que el tiempo que se demora cada pase depende de la habilidad de cada jugador en darlo, modele el problema de optimización y resuélvalo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación que me tengo que imaginar acá? Vamos a hacerlo con este verde. Pero con verde lápiz. La situación que tengo es la siguiente. Bueno, estamos aquí. Tengo 5 jugadores. Uno, 2, 3, 4, llegar al quinto. Sí, voy a partir desde el primero, que tengo que suponer que es el arquero, que no sé quién es el arquero de Barcelona, y tengo que llegar al delantero, que este puede ser Messi. ¿Ya? Entonces, yo tengo ciertos pases que son accesibles en esta configuración. ¿Sí? Puedo quizás dar este tipo de pases. ¿Sí? Puedo dar pases de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá. Hay pases que pueden que no sean accesibles. Por ejemplo, a lo mejor hay algo aquí que me impide, un jugador o no sé, lo que sea, que me impide realizar ciertos pases. Entonces tengo que entender que van a haber ciertas aristas que conectan, que son factibles, y otras que puede que no lo sean. Eso a la hora de modelar el problema o computacionalmente se puede resolver de diferentes formas. Eso se puede resolver, por un lado, eh, imponiendo, ahí me faltó una, imponiendo que necesariamente la arista sea cero en cualquier configuración como una restricción, o también puedo hacerlo eh, eh, haciendo la suma sobre las aristas, que es lo que hice yo, que realmente no encuentro que sea lo mejor, pero lo hice para hacer algo diferente. ¿Y cuál va a ser el problema aquí? Yo lo que voy a tener va a ser lo siguiente. A cada posible pase, ¿sí? Por ejemplo, este sería el T12 o el T45, tiene un tiempo, ¿sí? Un tiempo que está basado en la distancia entre los jugadores y los jugadores. O sea, yo puedo considerar a T y J como el tiempo del pase entre
Bueno, voy a anotarla así, en vez de escribir el jugador I al jugador J, lo voy a escribir así, ¿sí? Desde I, entre I, de I a J. Ese es el pase que a mí me interesa, el tiempo de ese pase. Y bueno, como estamos trabajando ahí en estos grafos y cosas direccionadas, una vez más, realmente casi siempre es así, me interesa, en este caso, ver cuál arista se utiliza. ¿Sí? La arista, entonces, X y J va a ser, si se realiza el pase, voy a escribir así, IJ, T y J. ¿Sí? Entonces me va a conservar como esa información, si es que realizo o no el pase. Ahora, hay algo, esta variable en este caso va a ser binaria, pero me acuerdo que o sea, como para que no piensen que siempre va a ser binaria la variable cuando uno trabaja con estos, con grafos, puede pasar que sean enteros. Así como, me acuerdo que la otra vez un amigo que está, o dio Opti el semestre pasado parece, tenía un problema en el cual eh, no se podía distribuir cierto número de camiones, cosas así, por una arista. Entonces ahí eh, podía ser más de uno. En este caso nosotros estamos trabajando como que me interesa la actividad de la arista, así como si la arista se utiliza o no. Pero a veces también va a ser importante qué tanto se utiliza y uno lo va cuantificando, quizás de manera continua, quizás de manera entera. No sé si en la tarea hay algo así, no la hemos leído en detalle realmente, como que solamente podemos ojear un poco la última. Em, pero eso, o sea, puede suceder. Entonces, me parecía bueno mencionar. Entonces, X y J va a ser la variable que me va a decir si se realiza o no ese pase. Y al igual que antes, cómo va a quedar mi función. En este caso, lo que queremos es minimizar el tiempo. Y al igual que antes, va a ser una suma entre si utilizo o no cierto camino, cierto pase. ¿Sí? Y va a ser X y J. Y la suma, bueno, aquí voy a hacer si es que IJ, ahí, digamos que es, no sé, accesible. Sí, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la arista IJ es posible de alguna forma. O sea, quizás la arista 4.3 no lo es, entonces aquí yo no ni siquiera asumo. Como que puede llegar a suceder que defina T y J como una matriz y ese pase como que tenga cierto tiempo. Bueno, detalles, pero el asunto es que voy a sumar solamente sobre las aristas que posiblemente vaya a utilizar. ¿Qué condiciones tengo? Tengo como primera condición que voy a partir desde el primer jugador, que es el arquero. Si el arquero es, como pido que salga del arquero, esto lo pido bien parecido como lo hacíamos antes. Si considero todas las aristas que salen del arquero, que es el uno, solamente puede haber una activa. ¿Por qué? Porque tengo que pensar que no, del arquero no van a salir dos pelotas, va a salir únicamente una pelota y por lo tanto solamente puedo dar un único pase hacia afuera. Entonces, ¿cómo hago esto? Va a salir el pase, o sea, parto desde uno y sumo hacia todos los demás, ¿sí? Y eso tiene que darme exactamente uno. ¿Por qué exactamente uno? Porque solamente puede haber una salida, solamente puede haber un pase saliendo. Ahora tengo además que pedir que tiene que llegar la pelota al quinto jugador, que es el delantero, y eso lo voy a pedir de una forma similar, que es así, sí, así, y solamente tiene que ser uno. ¿Sí? Porque si considero todas las aristas que entran a 5, alguna de esas tiene que tener una pelota, o sea, tiene que estar activa. Y finalmente, la última restricción que voy a considerar en este caso es que los otros jugadores no tienen que quedarse con la pelota, o sea, que si reciben la pelota, la entreguen. Tienen que entregarla a alguien. ¿A quién? No me interesa, pero el asunto es que no se queden con la pelota. Y eso, como yo lo voy a pedir, se pide de forma que cualquier pelota que entre a dos, digamos, tiene que salir hacia algún lado. Entonces, eh, aquí voy a escribir para todo acá, de uno hasta 5, no, perdón, desde 2 hasta 4, que son los jugadores que no son ni el inicial ni el final, se tiene que cumplir que aquellas pelotas que entren sean iguales a las que salgan. Y las que entran son las que terminan en K
y tienen que ser igual a las pelotas que salen, que son las que terminan en K. No, que inician en K, que inician en K. ¿Sí? Así. Entonces, esa es eh, la que me dice que realmente el pase que entre va a salir. Y estas son las restricciones. ¿Sí? Estas son las restricciones del problema. Son de esta forma. ¿Ok? No sé si hay alguna duda en esa parte. Como quizás la última parte. No, no parece que no. Ya. Entonces, si no, vamos a ver el código. Y porque también nos piden que lo resolvamos, me parece. Resuelvan. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice aquí fue como para variar un poco, como para cambiar más o menos como la forma en la que hacemos el programa, que ya hay como tres. Definí, bueno, hay que partir definiendo los índices. Por un lado definí los índices de los vértices, que son del 1 al 5. Por otro lado, el número de aristas, que en este caso son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las aristas como accesibles. Y escribí aquí qué aristas son. En este caso son la 1, 2, la 2, 4, la 1, 4, la 2, 3, la 3, 5 y la 4, 5. Y ahí, bueno, le hice un largo que puede ser entendido como temporal o puede ser entendido, ¿sí? Como físicamente. Realmente puede ser que el pase sea largo o que tome tiempo darlo. eh, Asociado a cada arista, ¿sí? O sea, bajo estos mismos índices. Y agregamos, bueno, primero defino la variable igual que antes. En este caso voy a definir X y J como que conecte los vértices, el vértice Y con el vértice J. ¿Y qué va a suceder? Bueno, agregamos las restricciones y definimos la función objetivo, que es esta que está acá, que, bueno, puede parecer un poco extraño cómo está definida esta suma porque hay como unos índices que están desplazados, pero lo que hay que entender es lo siguiente. Yo aquí lo que hice fue para K en cada arista, o sea, me voy a ir moviendo en cómo enumeré las aristas, porque yo ya las enumeré como de que esta es la primera arista, la segunda arista, la tercera arista, y me voy a ir moviendo en esas aristas, y voy a ir sumando el largo de cada arista, que sería el T y J. En este caso tiene K-1 porque los índices de Python parten en cero y yo enumeré como la primera arista, la segunda arista, la tercera arista. Y está multiplicado por lo que va a ser como si está activa o no la arista respectiva, K-1. ¿Y eso cómo lo escribo? Lo escribo como X y en el primer índice va a tener aquí voy a mi lista de aristas, voy a la késima arista y le pido la primera coordenada. Aquí voy a la késima arista y le pido la segunda coordenada. Entonces de esa manera voy a recuperar el I y el J. ¿Sí? Entonces, lo que he hecho, que quizás parece como un poco largo y que sea medio confuso por los índices, es, eh, bueno, primero poner el tiempo, luego eh, veo a X, quiero saber la arista que le corresponde a este tiempo, voy a la lista de aristas, sé que es la késima arista, rescato el primer índice, el segundo índice, y es lo que está acá. Eso es lo que voy a sumar. Y lo sumo para cada arista accesible en este caso. Y en las restricciones, como son pocas, en vez de hacer un for, aquí las escribí como una por una, para que se viese que justamente es lo que como en el dibujo sucede. Por ejemplo, aquí dice que tengo que salir de 1 y llegar a 5, entonces la primera me dice que tanto x1, 2 y x1, 4, alguna de ellas tiene que ser 1, y bueno, acá también, que las que llegan a 5, que son la 3, 5 y la 4, 5, alguna de ellas tiene que ser 1, o sea, tienen que sumar 1. Estas son las otras, que me dicen, bueno, solamente va a leer una, porque son iguales. La de esta, la primera me dice que si considero las aristas que salen de 2, que estas serían 2, 3 y 2, 4,
cualquier salida tiene que haber sido originada con alguna pelota que haya entrado, ¿sí? O sea, quizás podría escribirlo esto a la derecha o a la izquierda, también podría entenderlo como que si entra alguna pelota, entonces también tiene que salir ya sea en 2-3 o en 2-4. Y bueno, esas son las restricciones. Uno corre, queda esto, optimizamos, imprimimos los valores óptimos, y aquí me da el tiempo óptimo en este caso que nos dio 7. Esto puede ser 7 segundos, yo creo que segundo o minuto. Si la cancha es larga, quizás minutos. Y eso realmente, no sé si hay alguna duda con alguna parte, algún comentario, nada, nada. ¿No? No, está O bueno. sea, ¿se entendió todo? Sí, o sea, si se entiende todo, yo estoy satisfecho en realidad. Al menos Dentro- yo sí. ¿Sí? No puedo hablar por el resto. Ya. Ya, bueno, es bueno eso. Bueno, realmente esa es la opción. Voy a, creo que va para grabar entonces. Vamos para grabar.